Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 15. 1. Dios solo mío, permíteme obrar solo cuando pueda y no sentir cuando no pueda. 2. Dios solo mío, no permitas que no te vea y calla a quien trate de interrumpirlo. 3. El amor entre dos personas es más enriquecedor que el amor entre una sola. 4. Dios solo tuyo. No dejes que los otros se olviden que tú también existes y me dejen de amar por lo que soy. 5. Dios solo mío, no permitas que las emociones de los otros te hagan callar. 6. Dios solo mío, recuerda que ambos, tú y yo, queremos lo mismo. 7. Dios, haz lo mismo. 8. Si es que puedo verte, por supuesto. 9. O entender que es lo mismo. 10. De la conciencia planetaria a la conciencia universal, sabiendo que todas ellas están apenas naciendo. 11. Dándome cuenta que no es el camino, sino un camino. 13. Es la influencia de Dios de Chardin. 14. La mía es entenderme. 15. Dios solo mío, no dejes que las autocomplacencias te avergüencen. No calles por eso. 16. Dios solo mío, haz que todos mis actos sean sagrados. 17. Que representen por ello toda mi conciencia. 18. Sagrados quiere decir eso. 19. Lleno de pensamientos, regresé la noche siguiente después de visitar a Atir. Sobre todo, algo resonaba en mi interior una y otra vez. Jamás te engañes, jamás te engañes. Me pregunto cómo es posible que la conexión directa conmigo mismo se bloquee en ocasiones y en otras no. 20. Dios solo mío, jamás permitas que sienta cuando no pueda penetrar a otro universo. Más bien, ayúdame a hacerlo. 21. También Det estaba con Atir. Les dije que los estaba describiendo, pero con otro nombre. Les gustó y se regocijaron cuando lo oyeron. Atir y Det son buenas personas que se aceptan y al mismo tiempo, pensé, necesitan de aprobación externa. Pero luego les leí algo que había escrito con la intención de describirlos en esencia, sin alabanzas ni exageraciones, solo una descripción, y les gustó todavía más. 22. Eso me hace quererlos mucho. 23. Atir es muy inteligente e intuitiva. En el momento en que escuchó la palabra extraccionalismo, apuntó hacia Det diciendo que eso era lo que Det hacía. Me pareció increíble el que Atir identificara con tal facilidad algo que a mí me había costado 3 meses averiguar. La explicación de Atir fue concisa. En 4 meses de hablar continuamente de nuestra obra pictórica, le dijo a Det con seriedad: me doy cuenta que ese término pone en su lugar a todos los conceptos que habían permanecido dispersos y sin conexión. 24. Dios solo mío, no permitas que autoinvalide mi propia realidad.
25. La explicación de Atir fue extraordinariamente directa, aunque escondida dentro de un camuflaje de inseguridad. El término pone en su lugar. 26. Dead no lo entendió así y siguió preguntando algo que Atir ya había contestado. 27. Dios solo tuyo. No permitas que los otros se escondan de mí, ni yo de ellos. 28. Hubo un periodo de combinaciones rosa y negro, y rosa y gris por el que todos pasamos. En verdad, extraña conciencia era esa. 29. Les platiqué a Dead y a Tyr lo que me sucedió un día con Kire. Me mostró su casa y me dijo que me tenía preparado un mensaje musical. Antes, el mismo Kire me había confesado estar en búsqueda del principio fundamental con que el cerebro trabaja, para así aplicarlo a la construcción de una máquina superconsciente que acelerara el camino de la evolución. Primero me presentó una composición musical, resultado del trabajo de un astrofísico que había hecho una grabación de los cambios del campo magnético terrestre durante un año. Después la había reducido a 10 o 15 minutos de grabación y por último la había transformado, mediante una computadora, en sonidos musicales. Me pareció oír en ocasiones a Bach y en otras a Debussy. Era, le dije a Adir, como si ellos hubieran tenido acceso a la conciencia planetaria. Poco después reconocí las estaciones de Vivaldi y cambié con ellas. Antes me parecía natural el haberlas detectado, pero recuerdo que la mirada de Kire indicaba asombro. Ahora considero que eso significó una prueba que Kire me planteó para ver si yo también tenía acceso. Después oímos una música muy moderna. Era la segunda parte del mensaje musical y confieso que no me gustó. Cuando se lo dije, Kire accedió a comunicarme la tercera parte del mensaje. Era la Missa Pane Lingua, de Josquin des Prez. Esta música hizo que apareciera la imagen de un campo y una carretera de tierra por la cual transitaba un anciano en una carreta tirada por bueyes. Extrañamente era la misma imagen que meses después vería con Dead camino a casa de Nog. Después me introduje en los ojos del anciano y descubrí un mundo de gremios viviendo en un pequeño pueblo medieval. Entonces recordé que la misa se había escrito en el siglo XIII o XIV y que su título significaba «para todas las lenguas». Es decir, que Josquin des Prez, en ese tiempo ya tan remoto, había encontrado la forma de transmitir las características de su mundo utilizando la música. En otras palabras, su música era el medio por el cual comunicaba su época. En mí, la comunicación era a través de imágenes y emociones. El anciano pertenecía al gremio de los herreros. Actualmente vivo en un pequeño pueblo lleno de gremios, pero no de herreros, sino de artistas, lo que en última instancia significa lo mismo. Kire sabía lo que hacía, y eso me hace recordarlo con mucha simpatía. Sin embargo, después ocurrieron ciertas circunstancias que me hacen recordar con desagrado el incidente. Me comencé a sentir en un remolino que giraba cada vez a mayor velocidad. En cierto momento tuve miedo y sin lograrlo intenté salir de los giros. Abrí los ojos y me sostuve firmemente de la silla reclinable en la que me encontraba. Kire no estaba en el cuarto y los giros continuaron. Después regresó y al verlo yo, todo volvió a la normalidad. Invité a Atir a oír la misa y accedió. Comienzo a creer que ese remolino significa un viaje a través del tiempo, aunque no me es posible asegurarlo con certeza. 30.
Atir contó una experiencia extraordinaria. En una ocasión, estando en su estudio con sus hijos, notó que dos grandes objetos habían caído en el bosque que rodea su casa, y simultáneamente tuvo la sensación de que un objeto gigantesco flotaba encima de ésta, emitiendo un ruido grave, ronco y continuo. Al poco tiempo, un hombre de estatura gigantesca entró al estudio, se recargó en la chimenea y habló lo necesario para mostrarle a Atir los errores que estaba cometiendo, y después se fue. Como consecuencia, otro objeto cayó en el bosque y después desapareció el ruido, como si lo que flotaba encima de la casa también hubiese desaparecido. 31. A Kire le agradezco el haberme enseñado a oír. Fue cuando me hizo entender que todas las palabras encierran un significado profundísimo, simplemente porque sus palabras eran las que encerraban ese grado de significado. Kire había trabajado durante 8 años en física nuclear, tratando de averiguar el algoritmo fundamental que contestara los misterios del universo, hasta que se dio cuenta que el máximo misterio es el hombre. Desde ese momento intentó descubrir las bases del funcionamiento cerebral y ahora, creyendo haberlas hallado, se encamina a la construcción de su máquina superconsciente. No cabe duda que algunos de nosotros siempre andamos en búsqueda del amo más poderoso, como Joseph Necht, el Magister Ludi del juego de Avalorios de Hess. Supongo que lo importante es darnos cuenta de lo que estamos haciendo, y eso solamente se logra cuando entendemos que algunos seres humanos deben redescubrir todo con sus propias manos o mente, como se prefiera. En cambio, otros aceptan lo dado como un hecho sin discusión. A esta última categoría pertenecen Nomar y Det. En cambio, Atir, Yvette y yo somos buenos ejemplos de los buscadores. Esto me recuerda que Atir está pintando una estrella de David para un mazateco de la Sierra de Oaxaca. Él se lo pidió seguramente por alguna razón extraordinariamente interesante. El hecho es que Atir tenía una estrella de David colgada en una de las paredes de su casa y otra de su cuello, pero ahora solo carga una cruz en un collar, mientras que su amigo mazateco está interesado en una estrella de David. 32. Símbolos. Símbolos que siempre significan lo último que alguien creyó, pero que son en cada uno distintos, tanto que su comprensión en otro roza los inimaginables. Somos pues un punto que flota en el espacio. Nadie, por más que se aproxime, sabrá lo que el otro punto piensa y siente como contacto, como emoción, como palabra o aún como acto. 33. La experiencia de Atir con el hombre gigantesco me recuerda a 2 circunstancias con un significado similar. La primera me sucedió a mí y la segunda a una persona extraordinaria que conocí en casa de Yvette, Sania. Primero relataré la mía y después la de ella. Un día, al cerrar los ojos, me encontré con la visión espectacularmente compleja de una nave espacial. Inmediatamente pensé que mi cerebro la estaba creando. Sin embargo, la sensación era de tal realidad y los detalles tan claros y en número tan grande que consideré con toda seriedad la posibilidad de que fuera algo externo. Floté a través de corredores repletos de instrumentos electrónicos que jamás había conocido y me asombré con la visión de seres humanoides vestidos con extraños trajes. Me pregunté el porqué de tan raras vestimentas, sobre todo cuando comprendí que yo mismo no llevaba puesta ninguna. Al final me senté en un asiento de respaldo gigantesco, al lado de otros seres que, como yo, esperaban un próximo despegue y después de varios minutos analicé mi situación. Estaba ahí sin saber lo que sucedería, a dónde nos dirigíamos y confiando ciegamente en una tecnología avanzadísima. Inmediatamente una terrible duda me invadió.
Aparte de su excelencia y exactitud, los instrumentos que veía no eran más que eso, instrumentos. Por alguna razón, los seres que manejaban lo que yo consideraba una nave habían escogido la tecnología como herramienta para lograr sus fines y no a sí mismos. Puesto que mi camino está localizado en mí mismo y todos mis logros los he hecho depender también de mí, decidí regresar a mi planeta y cuerpo de origen. A Sania le ocurrió en su casa cuando arrullaba a su bebé. De pronto un hombre barbado le habló solicitando permiso para ocupar su cuerpo. Le decía algo así como: ¿Puedo ocupar tu cuerpo? ¿Puedo ocupar tu cuerpo? Sania lo consideró limpio y buen mozo y accedió al pedido. 34. Tales experiencias indican que Atir, Sania y yo recibimos semejantes invitaciones. Cuando Atir me contó su experiencia, traté de imaginar qué deseos o planes misteriosos estaban involucrados detrás de tan extrañas visitas. Debo decir que no veo ninguna intención desviada o siquiera desagradable, aunque todavía dudo acerca de su realidad.